Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Ya se dieron cuenta de la temática que estamos ahorita, pues ya muy cerca del Día de Muertos. Entonces, este episodio va a ser un episodio un poco diferente porque hoy quiero hablar de uno de mis géneros favoritos, que es el terror. A mí me encanta tanto películas de terror, los cortos de terror y todo alrededor. Entonces, aprovechando, decidí que sería un buen episodio hablar acerca de cómo algunas veces tenemos algunos estereotipos asociados a la salud mental que están por ahí y que creemos que porque lo vimos en alguna película, en alguna serie, es muy similar. Pero justo de eso quiero hablarles el día de hoy, de qué tanto es ficción, qué tanto tal vez sí es un diagnóstico y principalmente que aprendamos juntos. Ahora, un pequeño disclaimer, una pequeña alerta, y tiene que ver con que no se trata de que intelectualicemos las películas en sí son entretenimiento, es más bien poder discernir entre qué está en esa ficción y qué no tanto, y que podamos aprender juntos. La verdad es que hay que disfrutar las películas, hay que disfrutarlas como son, pero si tú quieres aprender un poquito más de qué hay detrás de ese terror, quédate porque en este episodio vamos a platicar acerca de eso. Ok, empecemos con algunos ejemplos que me encantan en general del cine. Como ustedes saben, el cine de terror hay muy buenas películas y hay otras que son como meh. Entonces, no estamos aquí revisando el tema del cine si es bueno o malo, sino más bien desde un punto de vista clínico. Empecemos con Huesera, ¿no? Huesera es una película mexicana que se dio hace unos 4 o 5 años y habla acerca de Valeria. Valeria es una chica que está en ese proceso de transición a la maternidad y empieza a experimentar tanto dudas, pero también al mismo tiempo en esas dudas empieza a tener visiones, empieza a tener pues un poquito de esa paranoia y ese miedo porque cree que alguien está ahí en la casa. Esta película explora 3 temas principales, que es 1, la presión social, 2, el miedo y 3, la ansiedad por estos cambios y esta transición hacia la maternidad. Acá el único tema desde un punto de vista psicológico que yo veo tiene que ver con esta idea de maternidad es igual a este monstruo de voy a cargar con un montón de cosas, esta cuestión de la maternidad es algo negativo. Ahora, esta película en específico la traje porque se puede abordar desde muchos puntos de vista, tanto una cuestión social, de roles de género, ¿no? Una cuestión de esas expectativas y una cuestión psicológica. Quiero hacer esa aclaración, yo lo voy a ver en este pedacito psicológico de cómo lo visualizo, porque los roles de género pues es otro tema que ya sacaremos en algún otro punto. Ahora, esta película toma 2 temas en particular. Una, la ansiedad perinatal, que es previo a, y la segunda, la depresión postparto, ¿no? Acá lo importante, aquí el ojo que tenemos que poner en zoom es cómo estos procesos de salud mental se acompañan, porque si retomamos un poquito de la película, también si vemos por ahí, viene desde una familia sumamente tradicional, una familia muy hermética que sí está muy fijada en estos roles, en la maternidad y todo gira en torno a ello. Pues, claramente hay unas expectativas muy altas acerca de ella como mamá. Entonces, acá ojo con eso porque tiene que ver mucho con la cuestión maternal y el mensaje que nos está transmitiendo, si no lo hacemos consciente, tiene que ver mucho con que no puede ser vulnerable en este proceso maternal porque muchas veces es mal visto. Siguiente ejemplo, tiene que ver con Halloween, una de las películas que seguramente viste en el Canal 5 o que seguramente has visto entre sus muchas versiones que tiene. Y específicamente quiero hablar de Michael Myers. Este personaje, a ver, hagamos una aclaración, sí es un asesino, eso no se va a quitar. Acá el punto es que este personaje pasó mucho tiempo en el psiquiátrico, salió y empezó a asesinar pues como a forma de venganza, ¿no? El punto aquí no es la historia, tiene que ver con que muchas veces asociamos la psiquiatría con un tema de violencia. Es decir, si estuvo en el psiquiatra,
es porque o es violento o hay estos estereotipos como está con las camisas de fuerza, todos están fuera de la realidad, no saben qué decir, no saben qué hacer, y ese es el mensaje que queremos evitar en esta película. Acá la realidad con los trastornos psiquiátricos no es que trastorno psiquiátrico o alguna condición es igual a violencia, porque eso de hecho en la realidad no existe, sino más bien nosotros esta idea que tenemos pues hay que romperlo un poquito, porque los temas de violencia están mucho más asociados más que al trastorno a que previamente o hubo un abuso de sustancias o su historia familiar tuvo algunas cuestiones de violencia que también estuvieron por ahí. O tercero, que su mismo contexto era un contexto muy difícil en donde sí hubo violencia como representación siempre o como forma de solución. Y acá una de las preguntas que seguramente te estás haciendo es, oye Liz, pero entonces el trastorno no es igual a violencia. Ok, ya entendimos, pero estamos viendo que sí hay violencia en estas películas o qué pasa con algunos trastornos, etcétera, ¿no? Acá lo importante que quiero que sepas es, sí existe un trastorno, es el trastorno de la personalidad antisocial, que puede tener conductas de riesgo, pero no necesariamente caer en violencia. Eso es como un extremo y de hecho es muy raro, como les dije, muchas veces tiene que ver con esas tres condiciones más que con el trastorno en sí mismo. Y acá solamente te quiero dejar una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos utilizado la palabra es un psicópata para referirnos a alguien que o nos cae mal o creemos que pues es mala onda, podría ser violento y demás? Y estamos reforzando a sí mismo pues estos estereotipos, ¿no? Entonces, pregúntate eso, te lo dejo por ahí y justo vamos a ir aprendiendo que la psicopatía no es específicamente igual a un asesino serial o a violencia. Ok, la siguiente película que les quiero platicar es Viernes 13, que es otro clásico del cine de terror. En la primera película, quien mata no es Jason, sino es su mamá, Pamela Voorhees. Su mamá está marcada por el duelo tras la muerte de su hijo. El trauma ahí no se muestra como algo que necesita acompañamiento, sino como tal vez un detonante de una venganza violenta. Y cuando después Jason regresa como figura sobrenatural, esa narrativa se refuerza, que es el dolor no elaborado se convierte en monstruo. Y aquí lo que tenemos es que un trauma en general rara vez nos va a llevar a dañar a otros. De hecho, es más probable que lo vertamos hacia nosotros mismos, hacia ansiedad, hacia hipervigilancia o incluso también hacia una despersonalización. Y acá lo que estoy cuestionando en específico de esta película es que el cine nos está vendiendo que un trauma es igual a un villano, ¿no? Que al cine le encanta tener villanos y pues es solamente también hacer un poquito de zoom, un poquito de crítica y de saber qué tanto se asocia a temas de psicología y temas de salud mental y qué tanto pues es ficción. Porque cuando repetimos que el trauma una y otra vez es igual a que estás descompuesto o a que eres el malo o a que tú no lo solucionaste, aquí es donde tenemos tal vez un pequeño, pues hay que hacer unas pequeñas aclaraciones, porque lo que queremos evitar es decirle a esa persona que no tiene salida, porque de hecho sí hay salida, porque lo que más necesita ese dolor es espacio, no un castigo. Y vamos a esta última película que quiero platicarte antes de entrar un poquito de lleno a la carnita clínica o a lo que queremos también llegar, y es El Orfanato. En El Orfanato, Laura regresa al lugar donde creció justo para abrir una residencia infantil, pero tras la desaparición de su hijo, comienza a tener experiencias extrañas que la llevan a cuestionar su realidad. La película en sí, pues nunca termina de aclarar si lo que ocurre es sobrenatural o si estamos viendo una mente pues atravesando un duelo complicado y culpa, anhelo o desesperación. Ok, esta película en sí tiene un posible problema de trasfondo que es el tema de los duelos, de las pérdidas. Y aquí muchas veces aparecen tres temas muy recurrentes. Uno tiene que ver con la culpa por esa pérdida, la culpa por el haber hecho algo o el hubiera hecho algo. Número dos es la ansiedad porque pues
hay muchas cosas alrededor que activan mucho esa rumiación, que es este pensamiento constante una y otra vez alrededor de lo que pudo haber pasado. Y tres, esa hipervigilancia, ¿no? Extrema de quién está aquí, quién no está, por qué está, ¿no? Y entonces constantemente estás hipervigilando. Ahora, también aquí se puede dar un tema de alucinación, que yo creo que va mucho por este lado, que es esta cuestión como alucinar cosas de, oye, es que yo sigo escuchando la voz de esa persona que perdí, yo sigo viendo, pues, sombras, ¿no? Aquí no tiene que ver nada con algo sobrenatural. De hecho, las alucinaciones por un duelo complicado sí podrían existir. No digo que pasa en todos. Seguramente has escuchado por ahí, oye, es que mi tía pasó en un duelo y sí escuchaba la voz de mi primo o sí escuchaba esto. Sí llega a pasar y tiene que ver mucho con esta forma de que estamos volviendo a construir nuestra realidad a partir de lo que tenemos. Y aquí la narrativa, o sea, como si lo vemos desde un ojo clínico, acuérdense, no estamos criticando las películas, pero si lo vemos desde un ojo clínico es, si hay un duelo, bueno, pues entonces es una cuestión de salud mental, es una cuestión de entre paréntesis, ¿no? Está loca, no está bien de su salud mental, etcétera, ¿no? Y lo que necesitan las personas en un duelo complicado no es esa estigmatización, es más bien ese acompañamiento de estar con el otro, de qué le está pasando en este momento. Ok, pues ya analizamos 4 películas desde un punto de vista clínico. Y igual sigan disfrutando las películas de terror. La verdad es que yo lo seguiré haciendo. Me quito a veces el traje de psicóloga o lo que sea, el analítico, y solo disfrutar. Pero si quieres tener otro punto de vista, pues sigue escuchando, porque justo ahorita quiero platicarte de las 3 ideas más recurrentes que el cine nos da acerca de la salud mental y que generalmente no cuestionamos. Número 1, tener un trastorno es igual a una sola identidad. Vale, pues es que en muchas películas tener un trastorno está asociado a esa identidad. Por ejemplo, pues es la que tiene TLP, la borderline, ¿no? Es el psicótico, es XY. Y entonces asociamos su identidad a su trastorno. O sea, si logran ver esta cuestión, dejamos de ver que esa persona también es padre de familia, es madre, es hijo, tiene hobbies, tiene, no sé, amigos también. Sí, a veces tiene episodios de crisis, pero por otro lado, también a veces es el buen amigo, es quien te escucha, es quien está contigo, ¿no? Entonces, acá lo peligroso es asociar solamente la identidad a ese trastorno y englobarlo como un todo. Número 2, los psiquiátricos como un manicomio que es la casa de terror. De hecho, hay muchas películas asociadas a psiquiátricos abandonados y entonces van a salir los fantasmas y te van a estar molestando, te van a estar asustando. Acá lo que quiero visualizar tiene que ver con esta idea que tenemos alrededor de los psiquiátricos, porque de hecho hoy en día la salud mental ya no se relaciona con eso que teníamos en la cabeza de aquellos años 40, 50, que claramente sí era un tema incluso de derechos humanos que no tenían. Hoy en día ya no existe. Hay profesionales muy bien preparados, hay temas de derechos humanos, hay intervenciones clínicas contextuales que toman en cuenta pues todo lo que hay alrededor de la salud mental, porque no solamente es una cuestión del diagnóstico y la mayoría de las veces las personas que requieren una atención psiquiátrica en realidad no es obligatorio o no es porque vayas a un hospital de psiquiatría y directamente te internen. Muchas veces un gran porcentaje es únicamente el tratamiento y listo, no necesitas llegar a un internamiento. Y acá justo quiero esclarecer que esta imagen de manicomio anticuada que existía no solamente aleja a las personas de un tratamiento adecuado, sino que también pues hay mucho miedo alrededor de ir a psiquiatría incluso. Entonces aquí solamente tengan pues un poquito de esa amplitud en cuestionar incluso pues estas ideas.
Y por último, el número 3 que yo visualizo mucho en las películas de terror tiene que ver con los medicamentos. ¿Cuántas veces no hemos visto que le dan medicamento a alguno de los protagonistas y pues lo vemos que ya no está reaccionando a las interacciones con las personas, está tranquilo, está callado, está como si fuera ido, entre comillas, ¿no? Y entonces muchas veces las películas de terror nos refuerzan ese mensaje de que los medicamentos es perder control sobre ti. Totalmente falso, eso no es para nada cierto. En realidad, cómo funcionan los psicofármacos, pues sí, hay algunas veces que tienen efectos secundarios, pero por eso un acompañamiento es fundamental en esta etapa, porque justo el médico psiquiatra te va a ajustar las dosis, te va a decir, oye, si tienes estos síntomas de algunos efectos secundarios, podemos cambiar por este medicamento que tal vez va a tener menos impacto, ¿no? Y entonces, por eso este acompañamiento es vital en cualquier tema de un diagnóstico psiquiátrico. Y sí, es un mito totalmente que nos venden que estos medicamentos pues te van a cambiar. En realidad no cambian nada de tu personalidad. Para eso justo se hace todo el tratamiento continuo y pues con diferentes especialistas desde psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, personal de la salud que te ayudan mucho a este paso, a esta transición, porque los medicamentos pues no son nuestro enemigo, ¿no? Entonces, acá quiero dejar muy claro que muchas veces las películas de terror nos refuerzan ese mensaje. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Te viene a la cabeza alguna película que tú dices, yo no estoy tan segura de que sí sea una cuestión de amoníaca, una posesión o una persona que está pues por ahí asustándonos? ¿Hay alguna que está por ahí por tu cabeza? La verdad es que a mí me gusta mucho el tema de analizar en general, pero pues bueno, aquí lo que quiero hacer énfasis para ir ya cerrando este episodio es justo en este punto crítico desde lo psicológico, no porque no disfrute las películas, todos las disfrutamos, es justo qué es realidad y qué es ficción. Entonces, solo para ir haciendo una conclusión. Número 1, las películas de terror son geniales, algunas, no todas, pero muchas veces refuerzan estereotipos y prejuicios acerca de los trastornos, los diagnósticos y la salud mental en general. Número 2, hay algunos diagnósticos o etapas de nuestra vida que van a requerir un acompañamiento mucho más cercano y que pues no se trata de enjuiciar o decir, pues no quiere ser mamá, ¿no? Como lo que ya vimos hace rato, sino más bien es como, bueno, ¿qué representa para ella, ¿no? Ya en sesiones, por ejemplo, ya uno a uno ya podemos hacer ese análisis y esas cuestiones que hay alrededor de la maternidad. Entonces, creo que aquí es importante mucho ese acompañamiento. Y número 3, pues esto último de los medicamentos, creo que es el punto más importante que también te quiero dejar, porque no solamente es el prejuicio que veo en las películas de terror, sino que muchas veces en consulta me he encontrado que cuando les sugiero un tema de acompañamiento psiquiátrico, sí hay todavía esta resistencia y creo que tiene que ver mucho, no solamente con las películas de terror, sino en general, de que se refuerza esta idea de que los medicamentos pues te van a dejar así como zombie o te van a quitar una parte de ti o algo similar. Y no es así. Entonces, pues ya llegamos al final de este episodio. Por favor, coméntame, deja en los comentarios si te hizo sentido, te hiciste algunas preguntas, si estas películas, si lograste ver esto que te platicaba y principalmente cuál es ese mito o ese prejuicio que tú has visto alrededor de la salud mental y que pues no sabes si es un prejuicio o si es un mito o si es un estereotipo. Y pues aquí la idea es justo ir conversando, ir aprendiendo juntos y al mismo tiempo también ir disfrutando, ¿no? Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestros diferentes canales de redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí nos puedes seguir. También, asimismo, de este lado te van a aparecer algunos otros episodios que hemos hecho. Y nada, me encantaría muchísimo que estuvieras conmigo en el siguiente episodio. Cambio y fuera.